Señor, Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a ponernos en pie esta tarde y abriremos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Evangelio de Marcos, capítulo número 2. A partir del versículo 1 en adelante leeremos la palabra de nuestro Dios. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre que estás en el cielo, gracias, amado Dios, en esta tarde, en esta hora, Señor, por concedernos este privilegio tan especial, tan maravilloso, de estar, Señor amado, en este día de consagración delante de tu presencia. Gracias por tu pueblo que ha fortalecido desde la mañana para poder, Señor, estar en este tiempo de comunión contigo. Ahora, Señor, nos disponemos para recibir el consejo de tu palabra. Háblanos por tu palabra. Queremos, Dios amado, recibir ese consejo. Queremos recibir esa palabra que edifica, Señor, nuestra alma, que nos hace fructificar, que nos hace crecer. Padre eterno, usa mi vida, Padre, para poder predicar lo que tú has puesto en mi corazón, y que de esa manera mis hermanos, la iglesia congregada, las amistades, Señor amado, y también aquellos que a través de la transmisión nos estarán viendo esta tarde, sean también edificados por medio de ella. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengo un tema, hermanos, para esta tarde, y es el siguiente: la diferencia la hace Jesús. Es el tema de esta tarde. Dígale al que tiene a su lado: la diferencia la hace Jesús. Y si se ve que está durmiendo alguno, púyale las costillas. No tenga cuidado. La diferencia la hace Jesús. Vivimos en un mundo que intenta solucionar los problemas de la humanidad mediante la ciencia, mediante el conocimiento, mediante la política, la tecnología. Y verdaderamente la historia nos enseña algo muy interesante, y es que nada de estas cosas son capaces de cambiar
los verdaderos problemas en la vida del ser humano. Hermanos, una vida sin Cristo puede tener dinero, puede tener posesiones, puede tener reconocimiento, puede tener muchas cosas, pero seguirá estando vacía. Una familia sin Cristo puede tener comodidades, pero siempre estará expuesta al conflicto, al resentimiento, a la desintegración familiar y a tantas cosas más. Una iglesia donde Cristo no es el centro puede tener muchas actividades, muchos programas, puede tener, hermanos, incluso muchas personas, muchos feligreses, mucha feligresía, pero si carece del Espíritu Santo, entonces no está completa la obra del Señor ahí. Es decir, donde Jesús no reina, no puede haber plenitud, no puede haber bendición, no puede haber felicidad. Y uno de los mensajes más profundos de la Biblia, hermanos, es que todas las cosas sin Dios son un problema. Antes de que Dios estableciese la creación, ¿cómo estaba la tierra? Dice Génesis, de que la tierra estaba desordenada y vacía, pero no estaba Dios ahí. Cuando Dios entra en acción, usted comienza a ver cómo Dios comienza a poner todas las cosas en su lugar. Es decir, antes de la creación hubo caos, porque Dios todavía no había establecido el orden. El pueblo de Israel, hermanos, sufrió derrotas en diversas ocasiones, porque la presencia de Dios no estuvo con ellos. En la Biblia vemos el caso de los discípulos, hermanos, de aquellos hombres que se encontraban pescando. Toda la noche pescaron y no agarraron nada. Eran expertos en pesca, tenían conocimiento, eran personas que conocían aquel lago, pero sin Cristo nada alcanzaron. Cuando Cristo se subió en la barca y le dice a Pedro: tira la red a este lado, y Pedro no quería, le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no ha pasado nada. Pero oiga, la sola presencia de Jesús hizo que toda una noche de fracaso cambiara por un momento de bendición, porque Jesús estaba en la barca. Cuando Jesús está, hay diferencia, porque la diferencia la hace Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? El Señor lo dijo claro: sin mí, separados de mí, nada podéis. Hermano, separados del Señor no podemos hacer nada. Donde Jesús está, todo es diferente. Y el pasaje que hemos leído nos habla de 9 principios que tienen que ver con la presencia de Jesús en este lugar. Hay 9 cosas, probablemente hayan más, pero yo detecté 9 cosas que produjo la presencia de Jesús en este lugar. No cierre su Biblia para que junto conmigo vaya viendo cada uno de estos 9 elementos. En el versículo 1, en la parte final, encontramos el primero. Dice la última frase: se oyó que estaba en casa. Cuando Jesús está, su presencia es notoria. Se oyó que estaba en casa. No había un equipo de sonido como este. No había, hermanos, los beneficios de publicidad, de redes sociales y todo lo que hoy tenemos en ese momento. No había nada de eso. Pero la presencia de Jesús, cuando estaba ahí en ese lugar, simplemente dice el texto: se oyó. Es decir, la presencia de Jesús no necesita propaganda. Aleluya. Porque cuando Jesús está, cuando la presencia de Dios está, no se puede ocultar cuando Él está presente. Voy a volverlo a repetir: no se puede ocultar, no se puede ignorar. Cuando el Señor, cuando Dios está presente en algo o en alguien, esa presencia por sí sola se hace notoria. Cuando la gloria de Dios, la presencia de Dios descendió al monte Sinaí,
no supusieron, no dijeron, tal vez es que Dios anda por ahí, o pensaron de que Dios estaba por ahí. No, dice la Biblia de que la presencia de Dios se hizo real, tanto así que el monte humeaba y no se soportaba el ruido de la bocina y de trompeta, porque Dios había descendido a aquel monte de tal manera que el pueblo de Israel no tuvo duda de que Dios estaba presente en aquel monte. Donde Dios está hay evidencias, donde el Señor está hay evidencias, hay pruebas reales que no pueden ser contradichas, que el Señor está en ese lugar. Aquí se oyó que Jesús estaba en casa. Aleluya. Hermano, recuerde cuando Moisés subió al monte, no fue Moisés tanto el que vino diciendo vengo de estar con el Señor. No, la gente sabía. ¿Y cómo lo supieron? Porque el rostro de Moisés resplandecía. El rostro de Moisés resplandecía. Moisés venía de la presencia de Dios, pero habían evidencias de que no solo había estado en la presencia de Dios, sino que había evidencia de que esa presencia aún venía con él. Yo le pregunto, ¿será que van a haber evidencias de usted que ha estado en semana de oración? ¿De usted que ha estado en ayuno este día? ¿De usted que ha estado en la presencia de Dios? Porque donde está el Señor se oye que Él está ahí. Hermano, la iglesia primitiva no fue diferente. Los discípulos fueron rápidamente reconocidos que habían caminado con el Señor. La fama de la iglesia se fue llevando de ciudad en ciudad. Tanto así que cuando llegaban a una ciudad, la gente de aquella ciudad decía, estos son los que trastornan el mundo entero. Estos son los que han andado haciendo alboroto en Tesalónica, en Colosa, en Éfeso, en Corinto, en todas las ciudades. Han venido haciendo tremendas cosas, han venido trastornando, pero no era trastornando lo que andaban, era transformando. Y no eran ellos, era el poder de Dios en ellos. Porque cuando Jesús está en la vida del creyente, hay evidencias contundentes de que el Señor está ahí. La presencia de Dios se detecta, es detectable. Mire lo que voy a decir. Dios no está en todo ruido, pero bíblicamente siempre que el Señor estaba, siempre hubo ruido. Siempre hubo una manifestación. Busque un momento en la Biblia donde Dios se manifestó en el pleno silencio. Y aunque en un sentido poético lo entendamos así, Dios siempre habitó. La Biblia es clara. El Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y Dios tronó desde el cielo, dice repetidamente el Antiguo Testamento. O sea, la presencia de Dios se detecta en la adoración. Yo no lo creo de que usted esté adorando solamente por dentro. No, la adoración se manifiesta cuando levantamos las manos, cuando alzamos nuestra voz en alabanza al Señor. Entonces aún la gente que está alrededor se da cuenta que no es un culto más, que no es una iglesia más, no, que aquí está la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo en medio de la iglesia, que Él está en medio de nosotros. ¡Aleluya! Una iglesia que tiene a Jesús nunca pasa desapercibida. Se oyó que estaba en casa. La gente supo que ahí había algo diferente. La gente entendió de que ahí había alguien especial. Aquí también hay alguien especial esta tarde. Aquí también hay alguien especial esta tarde. Aquí también está el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Aquí también está la gloria de Dios en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Él está en medio de nosotros. Y como veremos, hermanos, lo que le da sentido a todo es la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. En segundo lugar,
Donde está el Señor, hay atracción. La presencia del Señor atrae. ¿O no, hermanos? Atrae. Vea lo que dice el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos. La que estaba cociendo frijoles los dejó allá porque se oyó que Jesús estaba en casa. El que estaba trabajando dejó por allá la culma, el machete, y se fue porque se oyó que Jesús estaba en casa. Hermano, si no nos atrae la presencia de Dios, no nos atrae nada. Hermano, cuando uno viene a buscar el rostro de Dios, entre muchas cosas, antes de querer buscar un beneficio, uno debe buscar a Cristo, al que hace maravillas, al que nos corona de favores y misericordias. A la oración venimos no tanto porque somos necesitados, no, venimos porque amamos al Señor y queremos tener comunión con Él. No queremos perdernos la experiencia de estar en comunión con el Señor. Cuando ellos vieron que Jesús, oyeron más bien de que Jesús estaba en casa, se juntaron y dijeron: vamos a ver qué es lo que allí está pasando. Es decir, en este culto, en esta reunión, en la reunión de los creyentes, en la célula, donde hay pocos hermanos o muchos, no lo sé, pero en la reunión de los creyentes, lo más importante no es otra cosa sino la presencia del Señor. Hermano, aquí podría hacer falta todo lo externo que tenemos. Puede hacer falta sonido. Aleluya. Hay gente que lo que anda buscando es dinero, no es a Jesús que anda buscando. Amén. Pero la atracción de todo, hermano, la atracción de todo no debe ser otra cosa sino la presencia de Dios. Usted sabe de que la presencia de Dios llama la atención. Llama la atención. Hay mucha gente que siguió a Jesús por mera curiosidad, y esa curiosidad les cambió la vida. ¿Usted se acuerda? Felipe, que siguió al Señor, y luego se encuentra Natanael y le dice: Natanael, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías. ¿De dónde es?, le dijo a Natanael. De Nazaret, le dijo. De ahí no sale nada bueno. Nada que ha salido de ahí sirve. Y oigan las palabras de Felipe: ven y ve. Ven y ve. O sea, compruébelo por sus propios ojos. Vaya y asegúrese quién es Jesús. Y Natanael no se quería acercar allá debajo de una higuera, estaba escondido. Cuando de repente el Señor se acerca y le dice: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y le dijo a Natanael: nos conocemos. ¿Cómo tú sabes eso de mí? ¿Cómo tú sabes que yo soy un israelita? ¿Y cómo tú sabes que yo soy un celoso de la ley en el que no hay engaño? Y le, antes que estuvieses debajo de la higuera yo ya te conocía. Es más, antes que tú nacieras yo ya te conocía. A partir de ese día, Natanael no se volvió a ir, se quedó con el Señor, porque la presencia de Dios fue como un imán que lo atrajo hacia él. El mismo día, dice la Biblia, en esos días, dice la Biblia, de que estaba Juan el Bautista y dos de los discípulos de él estaban juntamente con Juan. Y cuando vio pasar a Jesús un día después de que había sido bautizado, dijo: ahí va el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios. Y cuando aquellos hombres oyeron que Él era el Cordero de Dios, le dijeron: con permiso, Juan, nosotros nos vamos con el Cordero de Dios. Y comenzaron a caminar y nunca más se separaron de él. Anduvieron con él, lo siguieron a él, porque la presencia de Jesús atrae. ¿Cuántos lo creen? Y se oscureció. Y le dijeron a aquellos hombres: maestro, ¿y dónde moras? ¿Dónde vives? Por aquí, le digo al Señor. Pues no será que hay ahí donde podamos dormir nosotros. La presencia de Dios atrae. Amén. No, con la carita me parece que a usted no lo atrae la presencia de Dios. Usted es lo que lo atrae ahorita, un plato de carne asada, es lo que quisiera. Pero usted se acuerda de los tres apóstoles, los tres discípulos con Jesús en el monte de la transfiguración. Se manifiesta Moisés y Elías. La gloria de Dios desciende y llena completamente el monte.
Aquellos hombres estaban anonadados, estaban sorprendidos, tenían, hermanos, una cara de asombro, de sorpresa, y dijeron: nunca hemos visto esto. ¿Y qué dijo Pedro? Ya me quiero ir, Señor, vámonos. Así como usted ya se quiere ir del culto. No, Pedro le dice: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. ¿Para cuántos es bueno estar en la presencia de Dios? Bueno es para nosotros estar aquí. ¿Por qué no hacemos una enramada para ti? Hacemos otra para Moisés y hacemos otra para Elías. Por nosotros ni te preocupes, Señor, que a sol raso, pero queremos estar viendo tu gloria. A sol raso, debajo de la lluvia, pero queremos seguir contemplando tu presencia. Porque lo más importante de la iglesia del Señor es otra cosa: es la gloria de Dios, es la presencia de Dios, es el mover de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo que transforma, eso es lo que da vida. Bendito sea el Señor. Tercero, vea lo que dice el mismo versículo 2. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. De manera que ya no cabían. Donde Jesús está, hay crecimiento y multiplicación. ¿Cuántos lo creen? Donde Jesús está, hay crecimiento y multiplicación. No cabía la gente. Eso yo lo he visto solo cuando hay grandes desastres, hermano. Eso yo lo vi en el 2001, cuando tembló. 2001 fueron para los terremotos. Cuando tembló, me acuerdo bien, un sábado 13 de enero, a eso de las 11 de la mañana, la primera sacudida. El siguiente día yo recuerdo la iglesia que mi papá pastoreaba. Hermano, nunca había visto tanta gente en ese templo yo. Nunca. Pero ¿cuál era la motivación ahí? El miedo. El miedo. Pero la motivación no debe ser el miedo. La motivación debe ser, lo que atrae es la presencia de Jesús. Es decir, si usted tiene la presencia de Dios en su vida, eso va a atraer a las personas. Pero si usted invita y nadie quiere venir, ¿no será que es que el Señor no mora en su vida? Amén. Porque la presencia de Dios atrae. Atrae. Y la gente dice: no, yo cuando sea creyente yo quiero ser como ustedes. Pero si de usted dicen en su comunidad: no, de para ser creyente como fulano mejor, no. Entonces es que la presencia de Dios no está verdaderamente en nosotros. Pero donde el Señor está, ¿qué hay? Hay crecimiento. Hay bendición. ¿O acaso no recuerda la historia de cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom? ¿Cuánto tiempo estuvo el arca del testimonio en la casa de Obed-Edom? 3 meses. Estuvo años en la casa de un sacerdote que no recuerdo el nombre, Abinadab creo que se llamaba el sacerdote. Estuvo años en la casa de este hombre y no pasó nada en la casa de un sacerdote. Pero el arca del pacto llegó a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Un hombre sencillo, un hombre humilde, pero que valoró y amó la presencia de Dios manifestada a través del arca del pacto que había llegado a su casa. Y en 3 meses, ¿qué pasó? Dice la Biblia: Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa por causa de recibir el arca del testimonio. Lo que pasa es que el sacerdote quizás fue a tirar el arca del testimonio allá a la bodega, allá al gallinero. Pero Obed-Edom puso en el centro la presencia de Dios manifestada por el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Le dio valor, le dio importancia, valoró lo que había llegado. Y a razón de ese valor que dio la presencia de Dios, Jehová lo bendijo y bendijo toda su casa. Donde la presencia de Dios está, hay bendición.
¿Cuántos lo creen, hermanos? Hay bendición en todas las áreas, porque nuestro Dios bendice, porque nuestro Dios bendice, porque nuestro Dios bendice sobreabundantemente. Hay crecimiento. Hermano, cuando la obra del Señor se estanca, yo me preocupo. Yo no sé si usted se preocupa, pero yo me preocupo porque la obra de Dios debe avanzar, debe crecer. Pero esa no es tarea de uno o de otro, esa es tarea de todos. Trabajar, evangelizar, predicar. Si el Señor está, Él pondrá ese sentir en su vida de ir y buscar las almas también. Bueno, la iglesia primitiva era una iglesia en crecimiento. No es cierto que todas las iglesias grandes numéricamente están perdidas. No, la iglesia primitiva era una iglesia numéricamente hablando grande. Y el crecimiento era ilimitado, porque el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser. Todos los días había crecimiento. La iglesia nunca dejó de avanzar, nunca dejó de crecer. El número de los discípulos se multiplicaba. A donde llegaban, la gloria de Dios, la presencia de Dios iba con ellos. La fórmula no ha cambiado. Dios sigue, hermanos, queriendo dar crecimiento y multiplicación a su iglesia. Lo que falta es una iglesia que le crea a Dios, una iglesia que valore la presencia de Dios, porque donde el Señor está, hay fruto. Diga conmigo, donde el Señor está, hay fruto. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva poquito, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que está en Cristo lleva mucho fruto. ¿Qué más? Donde Jesús está, hay una prioridad. Vea lo que dice la parte final del versículo 2. Y les predicaba. ¿Qué predicaba? La palabra. Donde Jesús está, la palabra ocupa el centro de todas las cosas. Todo lo que se hace en el culto es importante. Todo. Pero donde el Señor está, lo que toma el centro de todas las cosas es la palabra. Yo no creo en esos predicadores, entre comillas, que dicen: no, es que siento el poder de Dios tan grande que es que no siento de predicar, dice. ¿Qué espíritu será el que lo está dominando? ¿Qué espíritu es el que le quiere robar la bendición a la iglesia de escuchar la palabra de Dios? De no anunciar el mensaje de Dios. Si la palabra de Dios es vida para la iglesia. Hermano, oiga, Jesús, la prioridad de Jesús aquí no es milagros. Jesús no dijo: vayan y traigan a los enfermos, los voy a sanar. No. La prioridad de Jesús era predicar la palabra. Claro, el Señor confirmará su ministerio con señales y maravillas. Es la misma fórmula de la iglesia primitiva. Iban predicando el evangelio, el Señor confirmando con señales y maravillas la palabra de ellos. Pedro no iba buscando sanar enfermos, pero el poder de Dios era tan grande que con la sombra de él los enfermos eran sanados. Pero lo que Pedro iba haciendo era predicando la palabra de Dios. El centro de la actividad de la iglesia debe ser la centralidad. El valor indispensable en la actividad de la iglesia es el comunicar la verdad de Dios. La palabra de Dios es lo que transforma la vida del ser humano. La palabra de Dios es lo que cambia la circunstancia, es lo que cambia nuestra mentalidad, es lo que cambia nuestra manera de ver las cosas. La palabra de Dios fue el centro del ministerio de Cristo. Usted oirá al Señor hablando de anunciar el evangelio. Y aún a los discípulos, antes de ascender a los cielos, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y sanen a los enfermos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El centro de la actividad de la iglesia siempre fue predicar el evangelio. Comunicar la palabra de Dios. Repito, todo es importante,
dentro de la obra del Señor. Pero la palabra de Dios es indispensable. La palabra de Dios es indispensable. Dígame una casa donde Jesús fue y no habló la palabra. ¿A dónde fue Jesús que no dejó una enseñanza con su palabra? Amén. ¿Acaso no vemos el caso de Jesús en la casa de Zaqueo, por ejemplo? Y cómo la palabra de Dios produjo un efecto en la vida de Zaqueo. El Señor lo dijo en Lucas 4:43, mas Él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La palabra de Dios es indispensable. La palabra de Dios produce todo lo necesario. La fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Es viva y eficaz. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es la única arma que el cristiano tiene. Amén. El creyente tiene una armadura, el calzado, tiene un escudo, tiene un casco, tiene una armadura. Pero la única, hermanos, arma de defensa y de ataque que el creyente tiene es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cuando uno analiza la armadura del creyente, la armadura del cristiano que Pablo menciona en Efesios 6, hermano, uno se da cuenta de todos los elementos, pero todos los elementos son meramente defensa. El único que también es ataque es la espada del Espíritu. Y usted ve que Jesús usó esta espada cuando el diablo lo quiso atacar, y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La arma de defensa de Jesús fue la palabra. Escrito está. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El arma de defensa de la iglesia es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La palabra de Dios tiene importancia, tiene centralidad. Donde Jesús está, hay palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Gobierna su palabra. Quinto, cuando Jesús está, donde Jesús está, nace una fe extraordinaria. Vea el versículo 5. Al ver Jesús, ¿el qué? La fe de ellos. ¿De quiénes? Le pongo en contexto. No cabe nadie más. Jesús está predicando. ¿Qué está haciendo Jesús? Predicando. Vienen 4 muchachos, que estos sí son amigos, hermano. Estos son amigos. 4 amigos que traen a un amigo de ellos que es paralítico. Y ellos dijeron: se oye que Jesús está ahí, y Jesús no solamente predica la palabra, no, Jesús también sana a los enfermos. Aleluya. Pero cuando llegaron se encontraron que estaba lleno. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, mira, está lleno, hijo, vámonos de regreso. No se puede. Pero ellos dijeron: no, ya estamos aquí. ¿Y qué hacemos? Dijeron los 4. No, que busquemos la manera. Y dijo uno de ellos: bueno, ¿y si nos subimos al techo y rompemos el techo y lo metemos? Para nosotros eso sería bien fácil, hermano. Traen una pulidora de un hermano y rompamos ahí, metamos. El problema es que en ese tiempo los techos son muy diferentes a lo que usted piensa. No era teja, no era duralita, no era lámina. No, eran techos hechos de tierra en los tiempos bíblicos, y de un grosor
según algunos estudios, aproximadamente entre 30 y 40 centímetros. O sea que había que escarbar bastante. Amén. Y estos muchachos comienzan a escarbar, a hacer un hoyo en el techo y a meter a su amigo por el techo. Y a meterlo cabal a donde Jesús está. ¿Qué es eso? Eso es fe. Eso es fe. El problema de nosotros es que antes de actuar ya hemos perdido la fe. Antes. Hermano, usted que tiene un familiar inconverso, ¿usted cree que Jesús lo puede cambiar? Imagínese con ese amén. No, voy a volverle a preguntar, le voy a dar el beneficio de la duda. Usted que tiene un amigo, un familiar inconverso, alguien a quien usted ama, ¿usted cree que Jesús lo puede salvar? Entonces hay que actuar en fe. Hay que creerle a Dios. Hermano, usted sabe el propósito de la semana de oración. Es cuando la iglesia está orando, buscando el rostro de Dios, porque hay un trabajo evangelístico que hacer. Y dentro de tantas cosas que pedimos, lo que pedimos es que el Señor salve las almas. Cuando la iglesia está de rodillas creyendo en fe de que Dios puede salvar las almas, Él lo hace. Él lo puede hacer. Pero es una fe extraordinaria. Es hacer hasta lo imposible, porque tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Es creer que Jesús lo puede hacer. Lo que están haciendo estos 4 muchachos es llevando al necesitado a Jesús. Aleluya. Hermano, ese familiar, ese amigo, esa persona por la que usted ha estado orando, tráigala a Jesús. No es tanto tratar de convencerla, porque a veces lo que queremos nosotros es convencer con argumentos meramente humanos. Y uno le puede dar una explicación teológica tan grande a un inconverso, pero como no le ha resplandecido la luz del evangelio, no va a entender nada. No, lo que usted debe hacer es llévelo a Jesús. Llévelo a Jesús en oración. Llévelo a Jesús en oración. Ponga esa vida en las manos del Señor. Y luego, si es posible, hay que romper el techo, pero a esa persona la llevamos frente a Jesús. Porque a veces queremos de que el Señor haga todas las cosas. No, hay una iglesia que ha sido llamada, empoderada, se le ha dado autoridad para ir y predicar el evangelio. No es a los ángeles, no es el Señor al que le toque esa tarea. Es la iglesia del Señor. Son los lavados con la sangre de Cristo. Es la iglesia de Cristo que debe llevar las buenas noticias de salvación a los perdidos. Mire, en eso de que rompieron el techo hay mucho que hablar. Eso habla de sacrificio. ¿Usted alguna vez ha sacrificado usted para llevar a alguien a Jesús? No, con que ni por su propia alma no se sacrifica. ¿Qué se va a andar sacrificando por el alma de otro? Aleluya. Pero es de sacrificarnos por otros, por alguien más. No eran a ellos que los iban a sanar. Era su amigo. Pero el amigo no podía, estaba inválido. Así está el hombre sin Dios. A veces nosotros queremos, no, dice, y la gente ya sabe que hay culto. El buey que tiene sed que busque el agua. Están inválidos. Es más, están muertos. Esos muertos hay que traérselos al Señor. Amén. Y si no quieren venir, entonces llevémosle al Señor a la casa de esos muertos. Llevemos la presencia de Dios a esa casa. Y esa es la razón de los cultos evangelísticos. Que el que no quiere venir, pues entonces le llevamos la presencia de Dios allá a su casa. Pero que no quede excusa de que el Cristo que predicamos hace maravilla. Tiene poder para sanar, pero tiene un poder superior. Tiene poder para salvar. ¿Cuántos lo creen? No hay nada imposible para Él. Él puede hacer todas las cosas. Pero hace falta una iglesia que le crea al Señor. Pero a veces nosotros mismos, no, yo no creo, hermano. Con eso lo está diciendo todo. Y si no cree, mejor quédese en la hamaca, hermano. No, si no cree, es que con incrédulos Dios no trabaja. La obra de Dios hay que hacerla creyendo.
confiando que Dios es quien traerá y añadirá fruto a su obra. Sigamos. Donde Jesús está, hay perdón de pecados. Le dijo al paralítico, versículo 5: hijo, tus pecados te son perdonados. No digo, bueno, ¿y a este por qué lo traen en esta camilla? No empezó a entrevistarlo. Pregunto, ¿Jesús no sabía que este hombre necesitaba un milagro? Sí lo sabía. Pero Jesús, antes de la sanidad del cuerpo, prioriza la sanidad del alma. Hay muchos que fueron a Jesús buscando solamente la sanidad del cuerpo, y muchos de ellos regresaron sanos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Los 10 fueron sanados. Los 10 fueron limpiados. Los 10 fueron curados de lepra, pero de algo se murieron. Y si no se arrepintieron, fueron a condenación eterna. Pero el agradecido, que por cierto era samaritano, volvió alabando, glorificando a Dios, se postró delante de él. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Los demás se fueron sanos, pero solo este se fue salvo. Hay gente que dice, sí, dice, está bueno, oren por mí, visiten, yo estoy enfermo, dice, necesito que Dios me sane. Y ahí usted diga, sí, pero usted también necesita que Dios lo salve. Porque sanarlo Jesús puede, pero si Él no quiere, no sana. ¿Y quién lo ordena? Pues el Señor es soberano. Pero lo que sí Jesús no pone condiciones es para salvar. Al corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia. ¿Me oyó, iglesia? Al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Jesús vino a salvar. Él dijo, el anuncio, ¿se acuerda del ángel? Y te nacerá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Antes de la sanidad, Él salvará. Y Jesús, cuando comienza a hablar de su ministerio, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la prioridad del ministerio de Jesús? Salvar. Salvar. Entonces aquí Jesús lo primero que hace es que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón de Dios restaura nuestra relación con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él seremos salvos de la ira venidera. Jesús garantiza perdón, restaura nuestra relación con el Padre. Pero además hay algo interesante: ningún hombre puede ofrecer el perdón de pecados. No es como enseñan allá que usted puede irse a confesar con el curita y que él le dice, estás perdonado, hijo, da reza 5 Ave Marías, andase esto y estás perdonado. No hay nadie que pueda perdonar pecados. El único que puede hacerlo se llama Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la prioridad de la iglesia no es que Jesús haga milagros, no. La prioridad de nosotros es anunciar que Jesús salva, que Jesús salva, que Jesús perdona pecados, que Jesús sana conciencias cauterizadas, que Jesús hace maravillas en corazones endurecidos, que no hay pecado que Él no pueda perdonar, porque toda nuestra culpa y nuestra maldad la llevó a la cruz del Calvario, y por ella, hermanos, por esa sangre bendita vertida en la cruz del Calvario, hemos sido reconciliados con Dios y por fe somos salvos. Por fe somos salvos. Alabado sea el Señor. Séptimo, esto es algo negativo, pero lastimosamente así es, ¿verdad? Donde Jesús está, siempre hay crítica.
Los criticones donde quiera están. Y si usted dice, yo aquí no veo a ningún criticón, el criticón es usted. Si usted no ve a otro, pues es usted. Pero siempre hay alguien que critica todo. Siempre hay de la generación que dijo Jesús, que si se les toca música alegre, no bailan. Y si se les pone música triste, no endechan, no lloran. Amén. Siempre están los que critican. No, dice que si yo estuviera fuera diferente. ¿Y por qué hacen eso así? Yo que digo que el ayuno hasta las 10 debería ser nomás. No es para tanto. Amén. Estaban los que cavilaban y comenzaron a criticar. Versículo 6. Y dijeron, ¿y este blasfemo quién es? Porque ¿cómo es que a este se le ocurre que dice que va a perdonar pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Criticones. Y oiga, no habían hablado. Porque hay gente que dice, es que yo no he dicho nada. Pero ya lo pensó. Estos no habían dicho nada en el corazón. Y hay gente que así es, hermano, no tiene valor de hablar las cosas de frente. No tiene valor de decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Siempre hay gente así. Y estos hombres interiormente estaban cavilando y en aquel sentir de crítica, de oposición a Jesús, pero Jesús lo conoce todo. Y ellos decían, ¿quién es este blasfemo que hace estas cosas? Los que critican son los que no han entendido verdaderamente la presencia de Dios. Para el mundo esto de estar todo un día, para ellos será aguantar hambre. No entienden. Tal vez un familiar suyo a usted también lo critica. Y le dice, ¿usted qué es loco y que va a aguantar hambre todo el día? Ay, usted de puro gusto estar todo el día en el templo, aguantar esta gran calor que está haciendo. Lo critican, se burlan de usted, se oponen a eso, porque no entienden la presencia de Dios que está en este lugar y a lo que hemos venido este día, a buscar la gloria de Dios. Los enemigos de la obra de Dios cuestionan, se oponen. A Moisés su propia familia lo criticó. Datán, Coré y Abirán lo criticaron. A David, Absalón lo criticaba, se oponía a él. Usai, el arquita, se burló de él. Y hay gente que repito, solo en el corazón. Había un hombre que andaba algo guardado con David. Y ahora que David va débil, cuando Absalón se subleva, comienza a gritarle perro a David. Así lo dice la Biblia. Ese era familiar de Santiago Zúñiga, quizás. Así lo trataba. Y le dice el que iba con él, Joab, el varón humilde. Joab, él todo lo arreglaba platicando con la espada. Un hombre despiadado, sicario, Joab. Ustedes no me entienden porque es que no he leído la Biblia, por eso no entiende de quién es que le estoy hablando. De Joab. Un hombre sanguinario. Joab era un hombre sanguinario. Fue el que terminó matando a Absalón. Él fue el que lo terminó matando. Joab le dijo, mi señor le dijo, ¿qué dice? ¿Le quitas la espada? No, le dijo, déjalo. Y vea la idea de David. Déjalo, que me maldiga. Déjalo que me maldiga. Y no porque David era una persona que no sentía dolor, que las palabras no le hacían entrada, que tenía cara de piedra, no era un masoquista, no. Pero la idea de David dice, déjalo que me maldiga, porque tal vez Dios tenga misericordia de mí y las maldiciones que me está lanzando las convierte en bendición el Señor. Amén. Déjalo. Las maldiciones Dios las convierte en bendición. Las críticas, la oposición, hermano, muchas veces hay que dejarla en manos de Dios.
Y ese mal pensamiento que Dios lo convierte en bendición, como Sanballat y Tobías, que decían: ya se le va a caer ese murito, eso, una zorra que se pare encima le da vuelta. Pero no, culminaron la obra, y la obra no cayó, porque Jehová había dirigido la obra, y porque Jehová estaba dando la victoria. Siempre habrá crítica, siempre habrá gente que desmeritará lo que Dios hace, pero donde Dios está, la presencia de Dios misma se encarga de confirmar su obra. Pero usted vea que Jesús no se detuvo, no comenzó a llorar: ay, ¿qué están hablando de mí? Están diciendo que hablé blasfemias. No, Jesús se centró en lo que estaba haciendo. Como Nehemías, a mí me encanta, y usted me escuchará citar mucho esto, ¿verdad? De Nehemías, cuando le mandaban a hablar y le decían: Nehemías, queremos hablar contigo. Y les decía: yo no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy haciendo una gran obra. ¿Cuántos están haciendo una gran obra? ¿Cuántos están haciendo una gran obra para su alma, para su vida espiritual? No tengo tiempo. ¿Quiénes son ellos? Dijeron, para que yo vaya. No tengo tiempo, dijo Nehemías. O el caso de Jesús. Un rey lo mandó a llamar, hermano. Pilato lo mandó a llamar. Y Jesús le dijo: díganle a esa zorra que el Hijo del Hombre está ocupado. ¿Cuántos están ocupados? Aleluya. En la obra del Señor. Estoy ocupado en los negocios de mi Padre, me conviene estar, dijo Jesús. La crítica hay que dejarla ya. El Señor se encargará de confrontarle. ¿Cómo confronta a Dios? Porque hay gente que dice: no, dice, esa obra no es de Dios, Dios no está ahí. No defendamos tanto. Dejemos que Dios hable. Dejemos que Dios hable. Amén. Uno no puede andar por ahí, hermano, procurando autodefenderse. No, Dios defiende, respalda su obra. Y con pruebas contundentes. Donde el Señor está, octavo, donde el Señor está, siempre hay milagros y maravillas. Les digo al Señor: bueno, ustedes están ahí que dicen que yo soy un blasfemo porque le he dicho que perdono sus pecados. Pero yo les pregunto: ¿qué es más grande? Decirle a este paralítico, ¿o qué es más fácil, perdón? Decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Para Jesús, ¿qué es más fácil? Ya lo puse que pensar, ¿va? Porque si usted nota, Jesús no respondió. ¿Qué es más fácil? Decirle: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe qué es más fácil? Decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Eso es más fácil para el Señor. Es que el milagro superior es el perdón de pecados. No hay milagro más grande que ese. Hermano, Jesús sanarnos de nuestra enfermedad, eso el Señor lo hace en un momento. Eso es muy fácil para Él. Entonces le dice al Señor lo que está diciendo en otras palabras: hombre, ya hice lo más difícil, ya le perdoné los pecados. Tal vez ustedes no lo han visto, pero este hombre hoy es una nueva criatura. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en el cielo, ya lo reconcilié con el Padre, pero también tiene autoridad en la tierra. Entonces, muchachos, le digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel momento, el paralítico, hermanos, aquel hombre que no podía caminar, se echó la cama en el lomo y comenzó a caminar a la vista de todos. Porque donde el Señor está, siempre hay pruebas, siempre hay milagros, siempre hay maravillas que confirman que el Señor está presente. ¿Cuántos lo creen? Él hace maravillas en medio de su pueblo. Hay pruebas indubitables. Yo pregunto: levante la mano a quien el Señor nunca lo ha sanado. Levante la mano a quien el Señor ya lo ha sanado alguna vez. Entonces somos testigos del poder de Dios. A quien el Señor nunca le ha provisto en una necesidad.
¿A quién? Y yo pregunto primero, pues tal vez el Señor le moche la mano. A ver, pero ¿a quién el Señor le ha provisto en momentos de necesidad? ¿A quién el Señor le ha provisto? Entonces el Señor hace maravillas en medio de nosotros, ¿o no? Hace maravillas. Y podemos hablar de tantos beneficios de Dios, pero estamos seguros que el Señor está en nosotros. No, estamos seguros que el Señor está en nosotros. No tenemos duda que el Señor mora en medio de su pueblo. Hay evidencia, hay prodigios, hay maravillas, hay milagros, hay transformación de un Dios que está en medio de nosotros para hacer milagros. Como dice aquel salmo, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque en medio de ti está el grande, en medio de ti está el Santo de Israel que hace maravillas. En medio de su pueblo está la gloria de Dios. Y si Jesús está presente, hay milagros, hermano. Quizá usted ha estado orando, pidiéndole a Dios por una sanidad. Crea que Dios lo puede hacer. Si el Señor está presente, Él hace milagros, Él hace maravillas, Él hace prodigios. Nada hay imposible para Dios. Y como resultado, noveno, donde Jesús está, hay gozo. Yo sé que Jesús está aquí porque aquí hay gozo. Yo los veo gozosos a ustedes, con hambre pero gozosos. Donde Jesús está hay asombro. ¿O acaso usted nunca se ha asombrado por lo que Dios ha hecho? Ya hay hermanos a mí que se me han acercado y me han dicho: hermano, yo quiero contarle algo que el Señor ha hecho conmigo. Mire, hermano, Dios me sorprendió de una manera tan grande y Dios me proveyó en un momento necesitado. Hermano, mire, yo me fui a hacer unos exámenes y salí mal de todo, y luego volví a hacérmelo y mire, estaba como nuevo todo. Hermano, ¿acaso eso no causa asombro? Hermano, yo tengo testimonios que quizás la gente, cuando uno los cuenta, no le creen. Cosas que Dios hizo con mi familia. Ya les he contado, el Señor a mi papá lo sanó de 2 venitas oxigenantes del cerebro, del grosor, casi como un cabello. Y el Señor lo sanó. Están las pruebas de los encefalogramas cuando estaba el problema, y semanas después los otros encefalogramas cuando el milagro estaba hecho. Yo recuerdo una vez cuando en la familia, hermano, no había dinero. Mi papá no tenía dinero, pastoreando la iglesia allá en Cantón Las Lomitas, ni para comprar un chimbo de gas siquiera. Y era en aquel tiempo que no había las facilidades de hoy, hermano, que hoy se lo van a dejar a uno y fiado. Amén. Aleluya. Esta es mala propaganda esa. Era en aquel tiempo, tal vez ustedes se acuerdan, que había que ir hasta el pueblo, hasta la ciudad, echar el chimbo de gas al lomo y irlo a buscar, hermano, lejos. Entonces, desde Las Lomitas hasta San Miguel. Y mi papá, él relata después de que era un dinero, porque la iglesia ahí no tenía agua potable, no había pozo, tampoco se compraba el agua, y había un dinero ahí para comprar el agua en la semana, pero en fe ese dinero se usó, lo estaba pensando usar para comprar el chimbo de gas, que costaba, si no estoy mal, como 50 colones o 25 colones por ahí, no recuerdo bien. Pero lo que sí que mi papá ya tenía el chimbo de gas ahí a la salida, un trapito para no ensuciarse la camisa, ¿ves? Echarse el chimbo de gas al lomo y no ensuciarse la camisa. Ya mi mamá le había dejado todo ahí. Mi mamá lo sacó, hermano, con una mano y lo puso en el patio, y le dijo: mi papá, ya cuando venga pitando el bus, le dijo al señal que ya viene cerca, me avisa, yo salgo, le dijo, y voy a ir a traer el chimbo. Amén. Y cabal, empezó el bus ya a pitar, que venía cerca, y mi mamá, ahí viene el bus. Y mi papá sale, y cuando levanta el chimbo, no lo pudo levantar así tan fácilmente. Y le dice: mira, le digo, este chimbo está lleno, hombre, le dijo. ¿Cómo va a estar lleno? Le dijo mi mamá. Sí, yo lo he conectado a la cocina, no funciona, no sirve. Y yo no lo he sacado con una mano, le digo, no tiene, le digo, no tiene gas. ¿Cómo no? Le digo, venía a ver si lo levantás, le digo, ¿no? Y se fue mi mamá a intentar levantarlo. Y lo estoy diciendo públicamente porque yo sé que hay hermanos que nosotros nos conocen de años y saben de ese testimonio real. Y si de repente mi papá y mi mamá están viendo ahí la transmisión, confirmen que es verdad lo que estoy diciendo, hombre. Amén. Hermano,
Y mire, y mi mamá va, intenta levantar el chimbo de gas. Y le digo, no, esto está lleno. Le digo, ¿es verdad? Con dificultad lo logró meter. Hermano, le resumo la historia. Lo conectaron y funcionaba. Pasaron los días y las semanas y mi mamá dice, yo ya me había alegrado, dice. Yo ya dije, nunca más vamos a volver a comprar un chimbo de gas. Hermano, pero para Dios demostrar el milagro, 3 meses duró aquello. Y a los 3 meses la condición económica había cambiado. Y cuando la condición económica cambió, cesó el gas. Ahora sí hay que comprarlo. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer todo. Si en la casa de la viuda el hombre de Dios hizo que el aceite se multiplicara, hermano, quizá usted diga, hermano, yo no sé cómo voy a hacer esta semana. Tenemos tantas cosas que cubrir, tenemos tantas cosas que hacer. No hay nada ni siquiera para la comida. Créale a Dios, hermano. Crea que donde el Señor está hay provisión, hay bendición. El Señor no falla. Dios es fiel. Dios es fiel. Y ellos dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Lo que Dios hace, nadie más lo puede hacer. Lo que Dios hace no lo puede hacer el médico. Lo que Dios hace no lo puede hacer el hombre. Lo que Dios hace no lo puede hacer el político. Lo que Dios hace, no hay nadie sobre esta faz de la tierra que lo pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es único. Él obra de maneras inimaginables. Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Póngase de pie. La diferencia la hace Jesús. Asegurémonos de que Jesús esté en nuestra casa. Asegurémonos de que Jesús esté en nuestra vida. Porque la diferencia la hace Jesús. Padre que estás en el cielo. Oh,